7 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con más información mientras esperamos a nuestro último invitado de la jornada, que será el legislador Esteban Torres. Está ya por conectarse. El asambleísta señalado Guadalupe Llori, sin duda, ya no va más. Ha sentenciado ya el legislador Esteban Torres respecto a este tema, y lo que ha señalado el representante del bloque del Partido Social Cristiano es que no hay un camino jurídico para procesar las denuncias en contra de los 7 miembros del CAL. Vamos a ver las acciones que está siguiendo también dentro de su ámbito en el legislativo el asambleísta Torres, que es el coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano, para ver qué es lo que nos señala, porque él es el autor de la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. A Esteban Torres le vamos a preguntar qué es lo que pasa, por qué hay un incumplimiento de funciones. Él considera que los días de la principal autoridad del Parlamento están contados. También vamos a preguntarle sobre este punto. ¿Están contados? ¿Hasta cuándo se nos queda? ¿Hasta cuándo valen estas acciones? ¿Y hasta cuándo pues se agarra con uñas y dientes, como lo ha hecho hasta el momento en el cargo? Y como ya se han acostumbrado varias de nuestras autoridades, que en lugar de salir con la frente en alto y determinar sus periodos de manera decente, terminan poniendo acciones para permanecer en los cargos y guardar lo que se llama su cuadrado de poder. 7 de la mañana con 40 minutos, mi querido Néstor. Sobre este tema vamos a reiterar una información que brindáramos al empezar este espacio informativo. Comparecencia del fiscal terminó con enfrentamiento verbal de asambleístas, parte de la realidad que se enfrenta en la función legislativa y que está plagada por una serie de desencuentros entre sus principales actores. Ya tenemos conectado al asambleísta Esteban Torres, lo vemos aquí ya internamente en nuestras pantallas, y vamos a arrancar un diálogo justamente conociendo de primera mano cuál es la situación que se advierte, porque seguimos hablando de este tema. Ya hablamos con el asambleísta Torres semanas atrás acerca de lo que está ocurriendo en la función legislativa, pero todo esto también en medio de, vuelvo repito, hechos que se vienen repitiendo. Sobre todo estos desencuentros, por ejemplo, estuvieron también marcados por casi violencia. Y también me gustaría arrancar también esta conversación con nuestro invitado preguntándole acerca de una información que él comentaba a través de la red social Twitter. A propósito de una publicación del colega Vicente Ordóñez, dice: Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, pregunta al coordinador jurídico Santiago Salazar cuántas ausencias debe tener un miembro del CAL para ser reemplazado por su suplente. Salazar le responde que no existen suplentes para los miembros del CAL, y esto lo hace notar Esteban Torres. Los miembros del CAL no tienen suplentes. Como que vemos que la Asamblea, o a ratos por lo menos la presidencia de la Asamblea, anda como un barco en medio del mar, como que sin rumbo. ¿Y cómo está repercutiendo todo esto? Es un barco a la deriva, digo yo. Ay, sí. Tienen un norte, están flotando por ahí. Yo en realidad considero, y esto es un criterio personal, que es una de las peores asambleas, y eso que hemos tenido malas asambleas, con sus respectivas excepciones, porque siempre hay legisladores que definitivamente sí sacan la cara por la asamblea, pero que son muy poquitos. Bienvenido, Esteban Torres, a este diálogo, y quisiéramos iniciar preguntándote precisamente cuáles son las acusaciones en contra de Guadalupe Llori que podrían llevarla a su destitución, y que ya claramente ha sido marcada por tus palabras en las que has señalado que le quedan pocos días. Para ella parece que no, porque continúa poniendo acciones y continúa moviéndose y aferrándose al poder. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sí, la verdad es que un poco anecdótico, entre risa y pena, que alguien que ha presidido el CAL durante ya casi un año, recién ahora se dé cuenta que los miembros del CAL no tienen suplentes, ¿no? Nunca han tenido suplentes. Y más curioso aún es que cuando le pregunta al coordinador jurídico, que es este señor que ha actuado como funcionario privado y que además ya ha recibido hasta una denuncia por peculado por hacerlo, le responda que la vía para sancionar a los miembros del CAL que no asistan a las sesiones está contemplada en el artículo 18 y en el 166, o sea, precisamente la comisión ad hoc
¿De quién estamos hablando? Combate. Perdón que te interrumpa ahí, Esteban. ¿De qué funcionario estamos hablando? Cuando en el video la presidenta le pregunta por qué no hay, qué se puede hacer para que los suplentes actúen en el CAL, le responde el coordinador jurídico, Salazar, le dice que no hay suplentes. Y luego le dice que el camino es conformar la comisión al amparo del artículo 18. Precisamente lo que han combatido en la denuncia que yo he presentado, pero que por la fuerza de la razón y las circunstancias ya camina y que tendrá que presentarle al Pleno, esta comisión ad hoc, un informe en los próximos días para que sea el Pleno el que tome la decisión. Pero, como les digo, más allá de eso, yo espero que este sea el primer paso para desenredar una crisis en el legislativo, una crisis que no le ayuda al legislativo, que no le ha ayudado al país, que únicamente le ha ayudado al ejecutivo. Porque cuando ustedes tienen un ejecutivo que no hace absolutamente nada en servicios públicos, en resolver los problemas de la inseguridad, siempre le conviene que haya una institución peor en donde se pasen peleando. Así que precisamente eso es lo que queremos cortar, y el fundamento de mi denuncia contra la presidenta se enmarca en el incumplimiento de funciones. Esto es importante diferenciar, porque a la presidenta también se le han presentado denuncias al Comité de Ética. Al Comité de Ética van todos los temas que riñen con la moral, temas ilegales, temas que pasan, por ejemplo, por gestión de cargos públicos o diezmos, lo que sea. En el incumplimiento de funciones, que es lo que se está tratando con mi denuncia, básicamente hay que probar incumplimientos a la ley y ya se configura causal suficiente para su remoción. Y yo he marcado en dos, que es básicamente irrespetar el proceso parlamentario en varias sesiones al no dar paso a apelaciones a la presidencia de la sesión, y también en omitir presentar al Pleno ciertos temas que debían presentarse en un tiempo. Pero aquí básicamente es una decisión política. El fundamento jurídico tiene que estar muy bien hecho y perfecto, pero el Pleno tomará una decisión política. Y esa decisión política, me atrevo a decir que si no hay mayores sorpresas, será a favor de la remoción de la presidenta de la Asamblea. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto, asambleísta Torres? A ver, no se olviden que la comisión ad hoc tiene que respetar los tiempos para evitar ahí sí caer en alguna ilegalidad o inconstitucionalidad, y en ese sentido me parece que hasta el día domingo fenece el plazo hasta el día sábado, perdón, el plazo de 10 días que se dio para que las partes, entre ellas yo, sustentemos un poco las pruebas. De ahí la comisión me parece que tiene que abrir un periodo de 3 días para que cualquier otro asambleísta presente más documentos o denuncias. Posteriormente a eso se llama a una audiencia. Si la presidenta no va, será juzgada en rebeldía y finalmente se presenta en Pleno el informe. Yo creo que el informe podría estar listo, si no hay sobresaltos, del 23 de mayo al 27, 28 de mayo, y deberá inmediatamente ponerse al Pleno. Ahí habrá evidentemente otro forcejeo. Claro. Porque no vamos aquí a ser tan ingenuos de pensar que la presidenta se recibirá el informe y dirá, convoco al Pleno. No, habrá que ver qué se hace, pero yo le digo que más allá de la primera semana de junio, este tema ya está con votación en el Pleno. No creo que pase de eso. Guadalupe Llori en el poder hasta la primera semana de junio. Un mes más. Ese es yo el creo tiempo. que a finales de diciembre, principios de junio. Sí, yo creo que sí. A ver, pero ahí ya me perdí un poquito. De mayo quiso decir. De mayo, perdón. Finales de mayo, inicios de junio es el plazo máximo que le da aquí el asambleísta Esteban Torres a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Como les digo, legalmente el informe estará listo quizás el 23, el 25 de mayo, pero luego hay que ver el forcejeo para que ese informe llegue al Pleno. Entonces, para eso habrá que, ya saben, lo que todos ustedes han visto, porque aquí lamentablemente, no se han dado cuenta del mensaje político de que ya no hay respaldo. Cuando uno ha perdido el respaldo, y por eso yo he estado en algunas asambleas y he presenciado algunos congresos, nunca había pasado esto. Cuando la persona que presidía perdía el favor de los asambleístas, renunciaba. Pero lógico. Es que ya perdiste el favor, ya no tienes cómo dominar, cómo manejar una asamblea. Vea lo que le está pasando en el CAL, no hay quórum. Es decir, entonces ya no hay ningún respeto a ese liderazgo, si alguna vez hubo liderazgo. Y uno, por propia decencia, dice, doy un paso al costado, y les soy honesto.
hasta por lógica individual, dice, bueno, voy a perder quizás la presidencia o la dignidad, pero no voy a perder la curul. Y va a perder la curul, va a perder las dos cosas. Todo, decencia, dignidad y curul. La asambleísta Segovia una denuncia y han presentado otras de UNES, entonces esto es crónica de una muerte anunciada. Asambleísta Torres, permítame también preguntarle su punto de vista sobre el hecho de que haya entrado dentro de este juego la justicia y particularmente la fiscal Diana Salazar. Y le pregunto todo esto por esta serie de hechos que se produjeron también en las últimas horas y que comentábamos aquí más temprano y que tuvieron como una de las protagonistas a la fiscal Diana Salazar. ¿Cómo mira usted todo esto? Ambiente enrarecido que se ha visto mucho más oscuro con la presencia de la fiscal general en la sede del legislativo. Vean, ese es sin duda el peor precedente que queda de esta asamblea. Más allá de qué pasa con la señora Yori, si se queda o se va, lo que se ha provocado en esta situación con la búsqueda de injerencia judicial es realmente el peor precedente para esta asamblea. No han sido una, no han sido dos, han sido 4 acciones, 2 penales y 2 constitucionales. La primera constitucional, que ustedes recuerdan, estas famosas medidas cautelares dadas a la medianoche y a la carta, que llegaron 10 minutos después de que el pleno se había instalado. Abominables, sin ninguna razón jurídica, que incluso luego ya fueron hasta revocadas. La otra acción constitucional, una acción de protección que afortunadamente la jueza entendió que le querían mal utilizar y desechó la acción constitucional. Una primera denuncia contra los miembros del CAL penal. ¿Sabe lo que pedía la presidenta en el acto urgente? Porque usted puede en una denuncia penal decir, y además le solicito, fiscal, que por estos temas tan inminentes usted ejecute estos actos urgentes. Pidieron que les allanen las oficinas, pidieron que les detengan a los miembros del CAL, pidieron que les intercepten los teléfonos. Esa fue la primera acción. Y luego, cuando el Pleno había conformado ya la comisión ad hoc pluripartidista, llega la denuncia contra los 93 asambleístas pidiéndoles la detención por delito flagrante, allanamiento de oficina, absolutamente todo. Así que esto es el episodio más lamentable. Como le digo, las 2 acciones constitucionales ya están fuera y han querido también meterle a la fiscal general para que la fiscal general se enfrente a la asamblea. Algunos no somos tontos para darnos cuenta que buscaban a propósito el enfrentamiento de la asamblea con la fiscalía general. Ahora, creo que la fiscalía general también se equivocó, porque una denuncia que ni siquiera ha sido reconocida en firme y rúbrica, que luego es modificada porque dice no quería denunciar a 93 sino solo 81, y que además se avance el proceso en fiscalía, es algo que sí molestó. Yo lo que esperaría es que lo antes posible Fiscalía archive esta investigación, porque además no puede pasar a la segunda etapa, cuando un asambleísta es inimputable por sus decisiones políticas dentro de la asamblea y además por sus votos. Para esto está el principio de inmunidad parlamentaria. Cuando este principio salió hace más de 400, 500 años en la vieja Inglaterra, era precisamente para evitar que les lleven presos a los parlamentarios cuando tomaban decisiones que no le gustaban al rey. Así que este principio parlamentario sí se tiene que respetar. Es muy distinto que un asambleísta le vean robándose el dinero, ahí ya no hay inmunidad parlamentaria, ahí sí usted puede avanzar en una acción penal, pero en este caso no. Y lo que se busca, como le digo, es de una vez por todas terminar este nefasto precedente de injerencia judicial. Ahora, yo quisiera preguntarle, asambleísta, parece que se quedó sin audio. No, tenemos por acá está bien. Yo quería preguntarle a usted, ¿quién está protegiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Cómo logra quedarse tanto tiempo? Parece, o sea, discúlpeme, pero ya parece otros funcionarios, como recordábamos el penoso caso Yunda, pero quisiera también preguntarle qué respaldo tiene ahí, porque definitivamente que se haya sostenido tanto tiempo con nada de apoyo, con muy poco apoyo, nos deja que pensar, ¿no? O sea, ¿quiénes le están apoyando? A ver, primero es el gobierno, es el apoyo más importante que tiene la presidenta Yori, el gobierno con su bloque en la asamblea, y el gobierno con sus ministros
y el gobierno además con su incidencia en el Consejo de la Judicatura. Ese es el apoyo más importante que tiene hoy la presidencia. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué le protegen? Por una sencilla razón que para nadie es difícil de entender. Porque su presencia en la presidencia de la Asamblea le sirve al gobierno precisamente para desgastarle a la Asamblea y para evitar una crítica más fuerte al Ejecutivo. Esa es la única razón. Luego, evidentemente, le protegen parte de su bloque de Pachacutic, específicamente las personas que están ligadas más bien al partido Pachacutic. Creo que ellos son los dos pilares que le sostienen en este momento, o intentan que no se caiga, y lamentablemente también una facción muy pequeña de la izquierda democrática, que yo creo que más bien por intereses personales también la ha sostenido hasta ahora. Así que son los tres pilares que en este momento tiene la presidenta, el del gobierno sin duda el más fuerte. Otra pregunta, asambleísta, ¿cómo se van a mover las fuerzas políticas? Porque seguramente ya están por ahí las negociaciones, seguramente el Partido Social Cristiano querrá presidir esa Asamblea Nacional, seguramente hay otras fuerzas políticas que querrán presidir, no quieren, ustedes no quieren entonces presidir la Asamblea. No, fue tajante. Hemos dicho desde el principio, el Partido Social Cristiano no se va a sentar en la presidencia de la Asamblea si sale la presidenta Yordi. ¿A quién van a apoyar entonces? ¿Cómo se está moviendo el ajedrez político? Es que no se trata de apoyar a nadie, hay que respetar la ley. Si este momento es removida la presidenta Yordi, por ley le toca sucederle al asambleísta Saquicela, que es el primer vicepresidente. Solo en el caso de que se presenten denuncias también contra el asambleísta Saquicela y contra la asambleísta Guamaní, se genera un vacío porque las vocalías del CAL no se recorren a las vicepresidencias o a la presidencia, en donde se tiene que escoger del pleno a una persona. Y si se llegara a dar ese caso, el Partido Social Cristiano ha confirmado, ha dicho y lo ratifica ahora, no va a pelear siquiera por la presidencia de la Asamblea Nacional. Así que, como le digo, el escenario jurídico hasta el momento es únicamente que sale la presidenta, porque no se han presentado más denuncias y porque las famosas denuncias colectivas son imposibles de calificar por el vacío que genera en el CAL. Así que en ese sentido... Estos vacíos en el CAL, señor asambleísta, porque tenemos por ahí también, van a quedar estos vacíos ahí, por eso sí va a pelear el Partido Social Cristiano. ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de que se va a necesitar que existan más personas en el CAL, definitivamente va subiendo, sale Guadalupe Llori, se necesitan los miembros completos. A ver, lo que nos correspondía por derecho parlamentario y por ley al inicio del periodo parlamentario, evidentemente era una vocalía en el CAL. Eso es algo que jamás se había irrespetado y se respetó en nuestro caso por una vendetta política del exministro César Monge. Sin embargo, si no, para que se abra un espacio en el CAL, en las vocalías, debería también ser o destituido un miembro del CAL o debería renunciar, que es un escenario que hasta el momento no se contempla. Tal vez usted se refiere a que si se generan los vacíos en las vicepresidencias, el Partido Social Cristiano integraría una de estas vicepresidencias. Yo en ese caso le podría decir que lo más probable es que no. Lo más probable es que no quiero descartar 100%, pero lo más probable es que no, porque además, como le digo, tienen que generarse esos espacios. Hasta el momento no hay alguna perspectiva jurídica de que se vayan a generar, pero habrá que ver si se generan, qué pasa, ¿no? Y una vez posicionado, como debería ser el proceso, el legislador Saquicela tendrá el apoyo, podrá manejar esa Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? O la asambleísta Guamaní, por ejemplo. O la asambleísta Guamaní. ¿Qué tal, no? Exactamente. Bueno, hasta el momento es de la asambleísta Saquicela porque no se ha presentado una denuncia ni contra él ni con Guamaní. Pero en este caso, quien se llegue a sentar ahí, sea que son los vicepresidentes o sea que es alguien de afuera, tendrá el respaldo en tanto y en cuanto haga un buen papel, en tanto y en cuanto haga respetar la independencia de la Asamblea, ejerza una buena comunicación, un liderazgo constructivo en la diversidad política, porque si el día de mañana hacen lo mismo que hizo la presidenta Llori, seguirán la misma suerte. ¿Cuál fue la molestia que motivó todo esto? Precisamente una serie de acciones que le dejaron al legislativo como un patio trasero de Carondelet, comandada en esas acciones por la presidenta de la Asamblea.
Y así no puede funcionar una asamblea. Una asamblea es absolutamente independiente, no responde a ningún otro poder del Estado, responde únicamente a la asamblea y además sirve para procesar. Esta es la gran utilidad de la asamblea. A veces decimos, la asamblea no sirve, la asamblea no hace nada. Mientras la asamblea logre procesar de forma institucional las diferencias democráticas tan fuertes que hay en este país y evita el caos social en la calle, ha cumplido su papel. Y eso es lo que tiene que ser una asamblea. Y eso significa respetar la independencia, responder a los ciudadanos y tampoco incendiar el país. Cuidado, una asamblea tampoco tiene que prestarse ni para la desestabilización ni para tumbar a nadie. Pero tampoco puede entregarse, como se ha entregado esta asamblea, como un patio trasero de Carondelet. Así que, en tanto y en cuanto cualquier persona respete eso, tendrá nuestro respaldo. Si ahí también eso, me gustaría tendrá... preguntarle en el tema precisamente del respaldo de la persona que se siente ahí en la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Se quedaría ya el tiempo restante o es por temporalidad, es decir, un año? ¿Cómo funciona ya en el tema legislativo asambleísta? La Asamblea tiene una renovación natural de todas sus autoridades cada y de dos. sus comisiones, incluso cada 2 años. Ajá. Entonces, en este momento, si se cambia, digamos, la persona que preside la Asamblea, esta durará solo hasta el próximo 14 de mayo, en donde deberá elegirse a una nueva... Tendría un año. Autoridad. Tendría aproximadamente un año, que sería un año de transición. Un año de transición, así es. 7:59 a.m. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Le agradecemos al legislador Fernando Torres por estar acá presente. Ya le estoy cambiando de nombre, estoy poniendo el nombre del papá. Solamente un par de aclaraciones nada más, y en realidad yo entiendo que se busca una solución frente a todo esto, pero también me parece necesario, y no lo voy a leer todo, pero sí escuchar lo que nos dice el público mientras sigue este diálogo. Qué pena y rabia, todo este circo y pérdida de tiempo, carísimo, lo que cuestan estos señores asambleístas, lo que siente el ciudadano asambleísta Torres. Aquí Víctor Hugo Martínez, ¿en qué país estoy viviendo? Dice el doctor Torres, ya dejen la política de lado y trabajen por el bien del país. No dudo de la buena fe de algunos políticos, de las decepciones en medio de este clima tan difícil, ambiente tan enrarecido que se vive en la Asamblea Nacional. Pero esperamos que esto se solucione, asambleísta. ¿No? Pero es que ¿cómo no van a estar indignados los ciudadanos? Pues imagínese usted, cuando hay tanta inseguridad, cuando se escapan 100 personas de la cárcel, cuando se matan en la cárcel, la fiscalía tiene que estar usando recursos para notificar asambleístas. Cuando tantas personas buscan justicia en acciones porque no les llega la justicia, ahí sí activan jueces para que estén persiguiendo a los asambleístas. Entonces, ¿cómo no van a estar indignados los ciudadanos? Deben estar indignados y no deben parar esa indignación. Pero eso sí, tienen que entender bien que quiénes son los culpables de todo esto. Es decir, si no tuviéramos una persona así en la presidencia de la Asamblea, yo le apuesto que hace 1 mes y medio esto se habría solucionado y la Asamblea no hubiera tenido, siquiera en el aire, cualquier duda de trabajo. Pero lamentablemente yo también estoy indignado. Créame que mis esfuerzos, que podrían estar bien encaminados a los temas que yo me comprometí en campaña, la fiscalización a las leyes, las tengo que destinar lamentablemente a esta pelea y esta pugna interna, porque tampoco puedo rehuir responsabilidades, ¿no? A muchos les gusta así solo hablar de pajaritos y perritos y no responder también a la coyuntura, que creo que es responsabilidad de unos. Pero ojalá esto se pare, porque la indignación la comparto yo también, créame. Enhorabuena. Legislador, antes de cerrar, no se me escape, quiero preguntarle, ¿hubo pacto o no hubo pacto con el tema del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass? A ver, más que conjeturas, vamos a los hechos. Hubo una votación, una abstención técnica de un bloque muy importante en la ley de los impuestos. Sin esa abstención, los impuestos no se aprobaban y probablemente a nosotros, a la clase media, no nos asaltaban con los impuestos que nos están asaltando ahora para mandar la plata a Suiza, porque ni siquiera están haciendo obra. Luego vino el tema de las amnistías. 13 votos del gobierno se sumaron a las 92 voluntades necesarias para las amnistías. En todo esto el Partido Social Cristiano al margen, ¿no? Ni en los impuestos ni en las amnistías. Y si usted revisa la actuación del Estado en ese habeas corpus, es sin duda para entender que hubo una decisión desde el gobierno de no hacer nada. Luego entonces hubo pacto.
sin duda alguna, Caray. o sea, aquí no le queda a nadie tela de duda de que la actuación del Estado se configuró para que suceda. Sin Ahí duda está. alguna. Bueno, yo creo que ese tema queda como para una siguiente entrevista porque hay muchísima tela que cortar y muchísimo que hablar. Asambleísta, muchísimas gracias y gracias también por su Gracias. honestidad, por compartir la indignación ciudadana. Y bueno, esperamos, vuelvo y repito lo que le decía antes de su respuesta, que esto se solucione lo más pronto posible por el bien de todos los ecuatorianos. Un buen jueves.